El más terrorífico, fíjate que no tengo. Me encantaría pensar que tengo un viaje terrorífico, pero afortunadamente todos mis viajes han sido no te puedo decir placenteros porque hay viajes que han sido un reto, pero de todos he aprendido algo importante. Y el viaje más asombroso, yo espero no haberlo hecho aún. O sea, siempre creo que va a ser el siguiente, porque si hay algo de lo que habla este libro, hay un capítulo que habla de la capacidad de asombro, y yo creo que conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo más edad, conforme tenemos oportunidad de viajar a más lugares, esa capacidad de asombro tiende a mermarse, y es nuestra responsabilidad renovarla. Entonces hablo un poco de cómo hago yo para renovar esa capacidad de asombro, y que los lugares me sorprendan como me sorprendieron en el primer viaje que hice a Asia en el 2005. Por acá, ¿qué onda? Isaac Garrido de Cherry Pop. Oye, aunado a lo que preguntaban antes de cómo fue el proceso de escribirlo, me gustaría saber si tomabas notas entre los viajes, cuando tú mismo compartes que te enfocas en la experiencia, no sé si te pilló entre viajes este libro y tomabas notas en los aeropuertos. Y también me gustaría saber, cuando tu proyecto surge en el mundo digital, ¿cómo se sintió y cómo fue la experiencia de plasmar un proyecto en un formato tan tradicional como el libro? Es una gran pregunta. Para mí, creo que el libro me da la oportunidad de contar muchas cosas que no puedo contar en mis videos. Principalmente cosas como muy personales, un punto de vista sobre la muerte y cómo lo comparo con los viajes y el final de un viaje y el viaje, la vida misma como un viaje. Creo que me voy a cosas probablemente más profundas o más deep en el libro que lo que puedo hacer en mis videos. Y lo que sí me pilló entre viajes, o sea, entre viajes me tomaba el tiempo de escribir, pero hay muchas de estas anécdotas que ahora sí que como la historia de humanidad nacieron de lo oral. Son muchas anécdotas que yo le contaba a mis amigos de que había vivido en mis viajes y me habían dejado marcado, y al final las retomé. Y hay otras que nacieron como artículos de anaporelmundo.com que yo escribía y que desarrollé y amplié para el libro. Porque al principio, cuando nació el proyecto, escribía yo mucho más en anaporelmundo.com. Ahora no lo hago tanto, pero normalmente sí había cosas que no estaban en los videos que los plasmaba también en escrito. Gracias. Por acá, ¿Qué onda? un gusto, Luis Alejandro, de Televisa Espectáculos. ¿Cómo vas? Oye, a ver, dos preguntas. ¿Cuántos países has viajado? ¿Cuántos viajes has hecho? Esta es la curiosidad. ¿De dónde nace tu necesidad de viajar? ¿Y a dónde es a donde te falta ir? Bueno, Gracias. no, hombre, gracias a ti por tus preguntas. No sé cuántos países conozco. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Contar historias, no países. Y hablo de esto, me lo enseñó un viajero. Mira, aquí está, Contar historias, no países, es la lección 3. Lo aprendí de un viajero en Vietnam y de la importancia que es, al final, por supuesto que si alguien quiere contar los países que conoce está perfecto, no lo critico, pero podemos conocer 150 países y seguir siendo unos imbéciles. Entonces, lo que importa es cómo los lugares que conocemos nos transforman y en el mejor de los casos nos hacen mejor persona. Eso creo que es lo que yo he aprendido viajando. Entonces, entiendo que es una pregunta que yo he hecho mucho, pero ya no los cuento, ya no los cuento. Me faltan muchos más países de los que la gente cree. No conozco Australia, no conozco Turquía, no conozco gran parte de África, que es el continente olvidado, que tengo una deuda ahí pendiente. Hay muchos lugares que me faltan, pero yo espero que me quede mucha vida para recorrerlos. Muchas gracias. Hola. Mi pregunta es acerca, bueno, me suena tu libro más a un viaje introspectivo en tu vida. Entonces, ¿me podrías decir qué crees tú que ha sido el cambio psicológico y a lo mejor hasta físico de cuando empezaste en tu primer viaje hasta ahora? ¿Qué es lo más relevante que has notado en tu personalidad? Tienes toda la razón, es muy acertada tu pregunta. El libro habla de cómo un viaje externo puede convertirse en un viaje interno, pero también habla de cómo hoy por hoy, con la tecnología y la facilidad que existe de que cada vez más y más y más personas podamos viajar, no necesariamente los viajes como antes te ilustran per se. Hay que tomar la decisión de que te transformen.
yo creo que a mí me han transformado en muchísimos aspectos, han influido muchísimo obviamente en mi trabajo como actor y como artista, todo lo que he visto en el mundo, eso me alimenta y me regala una inspiración. Muchos pintores y artistas viajan para inspirarse, pero yo creo que la transformación más grande ha sido el entender que todos, absolutamente todos, no importa el idioma que hables, el color de tu piel, tu orientación sexual, tu religión, buscamos exactamente lo mismo, que es el amor. Gracias. Hola, Alan. ¿Qué onda? Acabas de decir que faltan muchos países por explorar, pero si tuvieras la oportunidad de escoger entre el mar y el espacio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Entre el mar y el espacio? No, el espacio, el mar ya. El espacio. Y a mí me gusta mucho cómo las fronteras de la exploración están siendo, o sea, lo que nos ha tocado ver en estos años de cómo ha avanzado la tecnología es brutal, es brutal. Lo hablo en el libro de cómo yo en mis primeros viajes ni siquiera me llevaba el teléfono, porque no tenía caso llevarte el teléfono, no había internet en todos lados, ni siquiera eran inteligentes. Y hoy por hoy es impensable no llevarte el teléfono para viajar. Y entonces, ¿cómo se han transformado nuestras vidas? Pues yo en la escuela aprendí mecanografía, o sea, a mí no me enseñaron computación en la secundaria. Entonces, se ha transformado mucho el mundo y pensar que hoy por hoy los viajes al espacio ya son una posibilidad, aunque pues al alcance de muy pocos porque cuestan muchísimo dinero, y que quizá en el futuro se convierta en una posibilidad al alcance de mucha gente, me vuela la cabeza. Es decir, me emociona pensar y tengo la esperanza de que sepamos encontrar un equilibrio entre la tecnología y nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Alberto Rojas, del Escritor.mx. Te tengo dos preguntas. La primera es si hay algún país que te haya llamado la atención como para experimentar la cultura más a fondo y más allá del turismo, o sea, quedarte a vivir ahí, trabajar ahí por algún tiempo. Y la otra es, ¿cómo crees que serías tú, bueno, los viajes cambian, lo decías hace un momento, ¿cómo crees que serías hoy tú si no hubieras tenido esta experiencia de viaje tan constante? Ay, es una gran pregunta. Fíjate que va a sonar, hay un capítulo del libro que se llama El nacionalismo se cura viajando, pero esto no es nacionalismo, es de verdad un amor a mi país genuino. Conforme más viajo, más me gusta México. Es decir, más me gusta vivir aquí. Sé que tenemos muchas cosas que arreglar, muchas, y hay cosas que digo, puta, podríamos, nos quedamos ahí. Pero creo que México, bueno, las posibilidades que aquí me ha dado y la vida que yo tengo aquí, no me la imagino en otro lugar. He tenido oportunidad de vivir en España cuando fui a hacer un poco de levantar. Y te juro que pagaba tanto de impuestos que me iba a ir a los parques y arrancaba el pasto y decía, esto es mío. Sí, o sea, hay cosas que uno valora y que cada país tiene de manera distinta, ¿no? Me gustaría que en México tuviéramos la seguridad que existe en un país como Japón o prácticamente en muchos países asiáticos. Pero me gusta mucho México. Y no sé cómo sería yo si no habría viajado. Hay una parte del libro que dice que no viajo porque me siento inteligente, sino porque tengo unas ganas de remediar desde que se me quite el imbécil. Pues yo creo que si no, probablemente sería más imbécil que ahorita. Hola, Antonio Paz, de Canal 6. Oye, pues también como dices tu libro, estos viajes te cambian tu vida, te transforman, pero también te ilustran. ¿Qué tanto han ilustrado tu vida? Y también, ¿ya hiciste el viaje de tu vida que todo el mundo queremos hacer? ¿O todavía no encuentras ese viaje? ¿O ya sabes dónde podría ser? Pues yo creo que los viajes me han ilustrado de muchas maneras y lo narro en el libro en estas 10 lecciones que para mí son las más importantes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, aprender a vivir el aquí y el ahora, que ahora con la tecnología se nos olvida y como los viajes nos recuerdan que lo único que tenemos es el momento. Pero al final el viaje de mi vida es la vida misma. Ahora ya no, trato de no pensar en regresar a casa, sino en continuar mi viaje en mi propio hogar. O sea, llegué el domingo de Japón y no sentía que estaba regresando a casa, sino decía, ahora me voy a México, ¿no? O sea, si hay mucha gente, y hay una parte del libro en el que lo narro,
que en uno de mis primeros viajes, pues estaba yo todo agüitado de que estaba regresando del viaje y a un lado de mí había unos extranjeros que venían a México de vacaciones. Y entonces dije, ok, yo estoy terminando mi viaje y ellos están iniciando el suyo, pues yo podría tomar la actitud de ellos y van a mi país a viajar, ¿no? O sea, pues yo también voy a mi país. O sea, no tengo por qué estar triste, el viaje continúa. Yo creo que el viaje es la vida misma y espero que, justo acabo de ir con Jesse Cervantes en la mañana y me preguntaba si la inmersión al Titanic era el viaje de mi vida y le decía que no, que yo esperaba que no, que hubiera todavía más, que existan más aventuras que me esperen y que me sorprendan. Gracias. Gracias a ti.